contábamos antes que se definió la semana pasada la alianza Pro La Libertad Avanza para la provincia de Buenos Aires, el principal distrito donde el gobierno de Javier Milei tiene como objetivo ganar esta contienda electoral o de alguna manera salir bien posicionado porque lo pone de cara a la elección presidencial como uno de los favoritos en caso de tener un buen caudal de votos, y al mismo tiempo se da esta alianza con un espacio que había menospreciado, ¿no? Había comenzado una relación con la libertad, con el PRO, la Libertad Avanza, bastante cercana al año pasado, y este año, con la elección en la ciudad, que hubo un video de fake news diciendo que Macri bajaba los penatos, después Milei rechazando el saludo a Jorge Macri en la catedral por el 25 de mayo, y diciendo que Macri estaba haciendo muy llorón también por la elección de la ciudad. Bueno, en ese marco se dio una alianza, la Libertad Avanza y el PRO, para la elección provincial, y también alguna alianza se está tejiendo a nivel nacional. Y por esa razón vamos a hablar con Facundo Nejamkis, que es analista político. Facundo, ¿cómo estás? Te saluda aquí Esteban Ocampo del Archivo de los Medios. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Facundo? Gracias por atendernos. Bueno, contábamos recién, ¿no? Esto, lo que estaba pasando, lo que había pasado, la relación La Libertad Avanza al PRO, que habían tenido muchos momentos distantes o bastante extraños o de pelea, y de pronto se hace una alianza y todos olvidaron lo que había pasado anteriormente y ahora van de cara al kirchnerismo con su lema "Kirchnerismo nunca más". Bueno, en realidad, a ver, más que momento de distanciamiento, yo entiendo que hubo momentos de tensión provocados justamente por de qué manera se iba a dar ese proceso de confluencia entre esos dos espacios políticos. La pregunta era, o la gran duda era, si iba a ser en el modo tradicional, que se produce una alianza entre dos fuerzas políticas, en la cual los líderes de cada fuerza se sientan, acuerdan y establecen un programa común y candidaturas comunes, o si se iba a dar un proceso más parecido, quizás más similar al de la quiebra administrada de una empresa que ya no puede competir en el mercado y es adquirida por otra, ¿no? Entonces me parece que la relación entre la Libertad Avanza y el PRO terminó pareciendo más a esta última, en el sentido que la Libertad Avanza desarrolló una estrategia en la cual bajó el valor del PRO, porque la derrota que le propinó en la ciudad, dejándolo en tercer lugar en el distrito que históricamente el PRO gobernó durante 20 años, fue una manera de bajarle el precio, y luego estableció las condiciones y los términos de la alianza que derivan en la presentación de esa alianza, todo vestido de color violeta y con el nombre de la Libertad Avanza, en donde el amarillo y el nombre del PRO desaparecen totalmente, ¿no? Ahora entonces, sí. Bueno, eso no quiere decir que esté mal para la Libertad Avanza, ¿no? Porque para la Libertad Avanza, en realidad, el objetivo, siguiendo con la metáfora del mercado, no es quedarse con la marca PRO, la empresa PRO, sino que la empresa PRO desaparezca del mercado. Claro. Y no le ofrezca, no se ofrezca más ese producto. Elimina un competidor, ¿no? Consumidores, claro, pero no es que elimina un competidor en el sentido clásico de la competencia electoral, de alguien con quien vos competís por llegar al poder y que tiene un proyecto diferente o distinto, sino que eliminás a alguien que captura votos en el mismo lugar que vos. Entonces, ese proceso que en la política tradicional se resuelve con alianzas, con convergencias en coaliciones políticas electorales, bueno, en la nueva forma de la política se ha resuelto por un proceso digamos, yo le digo, de deglutimiento, ¿no? Se deglutió la Libertad Avanza al PRO, quedando, digamos, del PRO casi nada, salvo los espacios que actualmente gobierna el PRO, como la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Chubut o la provincia de Entre Ríos, que hay que ver cómo evolucionan de aquí en más, ¿no? En función de esta nueva herramienta electoral
que incluye al PRO, pero sin que el PRO pueda expresarse su identidad, y cómo eso se traduce después en la administración de los cargos, las distribuciones de poder para el 2027. Pero bueno, eso es una historia muy larga. Sí, es como... Los hechos, la realidad es que... Las condiciones las puso ya la Libertad Avanza y el PRO vino como el caballo cansado y bueno, aceptó todo para la subsistencia, ¿no?, del espacio. Es como, digamos, se ha tratado como un negocio que quebró y de alguna manera su quiebra fue administrada de manera tal que ha sido adquirido por otra empresa en condiciones más competitivas. Traducido al lenguaje de la política, el PRO había perdido su competitividad electoral y entonces decidió diluirse en una identidad electoral más competitiva que la Libertad Avanza. Esto vos lo ves... No es lo usual en política, no es lo usual, pero bueno, a veces pasa. Claro, esto vos lo ves como ya el fin del PRO, como lo conocíamos, ya no va a estar compitiendo en la elección del 2027, uno se imagina, no va a haber un candidato presidencial del PRO, vos te imaginas ya como el PRO en su fin de ciclo. Y bueno, muy difícil pensar que si vos haces una alianza de estas características en los principales distritos donde competís, luego dentro de 2 años tengas una candidatura presidencial autónoma, ¿no? Sobre todo si Milei se presenta como candidato presidencial. Vas a competir contra la fuerza con la que estás aliado y en la que además aceptaste diluir tu identidad. Y aparte, ¿qué opción sos para la sociedad? No sos una alternativa. Es decir, el votante que vota la libertad hoy o que quiere votar la Libertad Avanza va a ser PRO, va a votar Javier Milei. Y el votante que quiere votar una alternativa va a votar otra cosa, ¿no? No votaría el PRO. ¿Por qué votaría el PRO? Si el PRO está diluido en la identidad de la Libertad Avanza. Digo, el PRO carece de proyecto estratégico, claro, y de liderazgo. Tienen la misma agenda, digamos, el PRO y la Libertad Avanza. Sí, por eso lo único que se pueden mantener son gobiernos subnacionales, provincias o municipios, ya sea porque la coalición, porque las autoridades de la Libertad Avanza, básicamente Javier Milei, aceptan la existencia de un liderazgo subnacional y entonces deciden no disputarle en ese distrito al gobernador o al intendente, o que ese gobernador o ese intendente para subsistir decida romper e ir hacia otra coalición política. Bueno, a ver, en el primer ejemplo uno podría encontrar, no sé, al gobernador de Entre Ríos, ¿no? En el segundo ejemplo uno podría buscar los intendentes de la provincia de Buenos Aires del PRO, del interior de la provincia de Buenos Aires, que han decidido no integrarse a esta alianza e ir a alianzas o a coaliciones políticas electorales diferentes. El gobernador de Chubut, Nacho Torres, ¿no? Haciendo su propio espacio o empezando a dialogar con gobernadores disidentes al gobierno. Exactamente. Estamos hablando con Facundo Nejamquis, que es analista político. Y te consulto, Facundo, por esta narrativa del gobierno de cara a la elección provincial de la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre y también a la nacional, porque uno entiende que también el discurso se nacionaliza. Esto de kirchnerismo nunca más, ¿es una narrativa que le es útil al gobierno? Digo, no hay ninguna propuesta, no hay algo que diga, bueno, vamos por esto, vamos por aquello, vamos por una reforma específica para mejorar los salarios o desarrollar el país. No, es no volver al kirchnerismo. ¿Esto es una narrativa que atrae al votante? Bueno, al votante en general no, pero probablemente sí puede ser eficiente para el votante antiperonista o antikirchnerista de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Recordemos que uno en una elección, cuando hace una estrategia de campaña, no va por todos los votantes, porque sabe que hay votantes que son, imposibles de que nos escuchen, de acuerdo a la propuesta política que uno está tratando de ofrecer, y por lo tanto yo entiendo que el gobierno ha definido en esta estrategia, y en parte eso tiene que ver
tomar la identidad PRO y diluirla al interior de la Avanza, es ser el representante de todo el voto antiperonista, antikirchnerista en la provincia de Buenos Aires, que es mucho, porque si uno toma las últimas elecciones, los últimos procesos electorales, sobre todo los procesos legislativos, uno va a ver que la Libertad Avanza y el PRO sumados, o el espacio no peronista, bueno, es una fuerza que ha alcanzado los 40, 45 puntos de intención de voto en reiteradas oportunidades. Por lo tanto, si uno es eficiente en esa discusión, bueno, puede ser que logre ese porcentaje de votos. Del otro lado te vas a encontrar con una campaña que, digamos, por supuesto, además de defender la gestión del gobernador y los intendentes, intentará nacionalizar, ¿no?, de alguna manera la discusión y quedarse con el voto antimileísta en la provincia de Buenos Aires, que tampoco es poco, también es mucho. ¿Hay un voto antimileísta? Bueno, y sí, claro, porque el centro de gravedad del sistema político argentino hoy ya no es el peronismo, es Milei. Entonces, digamos, la sociedad se organiza en términos de estar a favor o en contra del gobierno nacional, ¿no? Como esta elección tiene características locales, hay una tensión entre cuál es el eje que domina, ¿no?, la elección, si es lo provincial, lo local, o es lo nacional. ¿Hay algún sector que sea antiperonista y antimileísta? Digo, que no se sienta identificado por las dos partes. Bueno, yo no te lo definiría como anti, sino definiría como un sector que no se siente contenido ni identificado por las dos grandes trincheras que organizan hoy la política argentina, que es el mileísmo y el peronismo kirchnerista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, hay un sector importante de la sociedad argentina que cuando vos le preguntas se identifica como ni lo llamaría yo, ni peronistas, ni kirchneristas, ni mileístas. El tema es que todavía no ha surgido un liderazgo que lo interpele, ¿no? Es decir, como había un sector también muy cansado de Juntos por el Cambio y el peronismo, y de repente apareció Milei y lo interpeló. Claro. Bueno, hoy hay un sector que no se siente identificado con ninguno de esos espacios políticos, pero no aparece un espacio que lo interpele con eficiencia. No puede ser que a alguien le guste un líder, pero todavía no aparece un espacio que lo interpele con la eficiencia suficiente como para que ese votante sienta que tiene que apostar ahí. ¿Por qué no aparece? Porque si bien uno ve intentos, como por ejemplo el que están realizando los gobernadores, bueno, Yarlora, Puyaro, el mismo Torres, algún otro que ahora se me olvida, el grito federal, lo que todavía le falta a eso es un liderazgo, digamos, de algún dirigente que exprese a esos sectores de la sociedad, porque hoy vivimos en una época donde la política está hiperpersonalizada. Entonces, no alcanzan con constituir solamente un espacio, que es interesante siempre, sino que al mismo tiempo ese espacio tiene que tomar un rostro humano, ¿no?, de una persona. Milei articuló un espacio, pero era, digamos, bajo su liderazgo, ¿no? Si tomamos las últimas experiencias políticas argentinas, que vemos que todas han tenido un liderazgo que las identifica. El mileísmo, el macrismo, el kirchnerismo. Menos el albertismo, porque no hubo albertismo. No, albertismo no hubo nunca. Facundo, para ir cerrando, de paso agradecerte por tu tiempo, ¿cómo te imaginás la elección provincial, que es la más próxima ahora, que llega el 7 de septiembre? ¿Cómo te imaginás en posicionamiento? Primero, ¿qué espacio o porcentajes? No, veo una elección todavía pareja, una elección abierta, donde el peronismo seguramente gane la tercera sección electoral,
el no peronismo, la alianza entre la Libertad Avanza y el PRO se imponga con claridad en el interior de la provincia, y la primera sección electoral sea la que, termine expresando al ganador, ¿no? En términos de quién gana y con qué diferencia esa sección electoral. No veo todavía un resultado abierto, veo una elección pareja y no veo una elección que le resulte fácil al gobierno. No hay figuras claras que expresen esa controversia entre kirchnerismo, antikirchnerismo que plantea el gobierno. Digo, para plantearlo de manera clara, Bodarengo no conoce a nadie, ¿no? Es decir, después la elección está repleta de personajes desconocidos y de un probable, nivel muy alto de ausentismo. Entonces, es una elección donde no sabemos cuál es el factor que finalmente termine pesando al momento de definir el resultado. Por lo tanto, no me animo a decir un orden primero, segundo, tercero. Sí me animo a decir que que creo que va a ser un resultado cerrado y que, hay que esperar hasta el último minuto, ¿no? Hasta que se defina el último minuto. Facundo, te queremos agradecer por este tiempo que nos has brindado. Bueno, un abrazo grande. Muchas gracias, un abrazo. Y ahí pasaba Facundo Nejamkis, que es analista político, contando lo que se viene, que ya es la elección provincial, y contando esto, ¿no? La perspectiva y ya prácticamente el acta de función del PRO, lo ha dicho Facundo.